A ver entonces lo que es la clasificación de triángulos, y en este momento vamos a mirar, los triángulos se van a clasificar según sus lados y según sus ángulos. Tenemos entonces la clasificación según sus lados. Cada vez que tenemos un triángulo y miramos los lados, vamos a verificar la medida de estos y vamos a darnos cuenta que si tenemos tres lados iguales, estamos hablando de un triángulo equilátero. Estas rayitas que vemos aquí de color rojo indican que estos tres lados son iguales. Entonces hablamos de un triángulo equilátero. Si vamos a clasificar por lados, cuando tenemos dos lados iguales, como señalamos aquí, y un lado diferente, pues estamos hablando de un isósceles. Entonces el isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Y nuestro tercer triángulo por lados sería el que tiene todos los lados de tamaño diferente. Cuando medimos estos tres lados y miden distinto, vamos a hablar de un triángulo escaleno. Esa sería la clasificación según sus lados. Equilátero con tres lados iguales, isósceles con dos lados iguales, uno diferente, escaleno con tres lados diferentes. Ahora vamos a ver la clasificación según sus ángulos. Según sus ángulos, entonces vamos a clasificar los triángulos. Ya no vamos a mirar el tamaño de los lados, sino los espacios que hay entre dos líneas y un punto llamado vértice. Recordemos que esos ángulos pueden ser ángulos agudos, pueden ser ángulos obtusos. Entonces vamos a mirar. Los ángulos que son estos espacios se van a verificar, y cada vez que miremos en un triángulo sus ángulos, si vemos que tienen tres ángulos agudos, vamos a llamar a este triángulo acutángulo. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que van entre 0 y 90 grados, o sea, de 1,89. Todo lo que mida de 1,89 grados es un ángulo agudo. Por lo tanto, si tengo tres ángulos agudos, vamos a llamar triángulo acutángulo. Ahora vamos a mirar aquí. Tengo un ángulo agudo que mide menos de 90, otro ángulo agudo que mide menos de 90 grados y un ángulo que mide más de 90, mide entre 90 y 180, o sea que mida de 91 a 179. Si tenemos un ángulo que mide entre 90 y 180, estamos hablando de un ángulo obtuso, o sea que tengo dos agudos y un obtuso. Cuando tengo por lo menos un obtuso, vamos a llamar obtusángulo. Ese triángulo sería entonces obtusángulo. Y vamos a mirar entonces el más usado. Cuando tengo ángulos, puedo verificar aquí, este sería agudo, menos de 90, agudo, menos de 90, y este ángulo que me señalan de esta forma, como con un cuadrito, y tiene dos líneas perpendiculares, ese ángulo va a medir 90 grados. Cuando mide exactamente 90 grados estamos hablando de un ángulo recto, por lo tanto el triángulo se va a llamar triángulo rectángulo. Este triángulo es el que vamos a seguir trabajando en el teorema de Pitágoras, en razones trigonométricas. Es uno de los más usados en trigonometría. Entonces, recordando, clasificamos los triángulos por lados y por ángulos. Pero también podemos clasificar al mismo tiempo un triángulo por lados y por ángulos. Por ejemplo, este triángulo de aquí tiene tres lados iguales, por lo tanto se llama equilátero, pero tiene un ángulo agudo, otro ángulo agudo, otro ángulo agudo, y cuando tengo tres ángulos agudos se llamaba acutángulo. O sea que este triángulo recibe dos nombres. Según sus lados, equilátero, y según sus ángulos, acutángulo. O sea que es un triángulo equilátero acutángulo. Quiere decir que cada triángulo de estos recibe un nombre y un apellido. Siempre les digo que es como nombre y apellido. Vamos a mirar este. Este teníamos que eran dos lados iguales, por lo tanto se llamaba isósceles, pero si miramos sus ángulos, este ángulo es agudo, este ángulo es agudo, este ángulo es agudo, por lo tanto tres ángulos agudos se llamaba acutángulo. Entonces por lado se va a llamar isósceles y por ángulo se va a llamar acutángulo. Por lo tanto el triángulo se llama isósceles acutángulo. Quiere decir que tiene nombre y apellido. Vamos a mirar este último ejemplo. Este tiene un ángulo agudo y este ángulo es un poquito más de 90, por lo tanto es obtuso. O sea que cuando teníamos un ángulo obtuso lo llamábamos obtusángulo, o sea que se va a llamar escaleno obtusángulo. Tiene nombre y apellido. Resumiendo, cada triángulo puede clasificarse por lados y por ángulos al mismo tiempo. Ahora algo muy importante. Ya sabemos la clasificación, entonces vamos a mirar tres propiedades de los triángulos. Todo triángulo, sin importar cuál triángulo, cuando yo sume los ángulos, siempre la suma va a dar 180 grados. Si a mí me dan el valor de estos ángulos, cuando yo los sume siempre debe dar 180. No importa qué triángulo sea. 90 me va a dar un valor de este ángulo y de este ángulo. Cuando yo sume los ángulos, siempre me va a dar 180. La suma de los ángulos internos
siempre da 180. Sumo estos tres y me va a dar 180 grados. Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad que tienen entonces estos triángulos. Si tengo tres lados iguales, o sea que si este lado y este lado miden lo mismo, también voy a tener tres ángulos iguales. Allí sí podemos deducir que si los tres lados son iguales, los tres ángulos también. Si la suma da 180, para que estos tres sean iguales, pues van a ser ángulos de 60 grados. Entonces, cada vez que encontremos que tenemos los tres lados iguales, no importa el tamaño de estos lados, estos ángulos son iguales, o sea que